de los países de Latinoamérica, junto con Brasil, que es muchísimo más poblado que el nuestro, Colombia se ha caracterizado generalmente por ser un país de inmensa mayoría católica. Sin embargo, tenemos la fama triste de ser también uno de los países más violentos de Latinoamérica y posiblemente uno de los países donde más violencia se ha gestado en el mundo. Más de 50 años en el que no ha sido posible reconciliarnos. Pero vemos siempre que, sobre todo en esas temporadas de fiestas especiales, de Semana Santa y de Navidad, multitudes de personas que participan de nuestras celebraciones y de nuestras procesiones. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué siendo un país religioso es un país violento? Y yo creo que uno tiene que escuchar un poquitico lo que dijo Esteban en el texto de hoy antes de morir. Ciertamente somos un país religioso, muy religioso, pero creo que estamos cayendo en el peligro de ser superficialmente religiosos, donde le hemos dado a nuestra vida como un barniz de piedad. Sí, asistimos a celebraciones multitudinarias, asistimos a procesiones, asistimos a celebraciones eucarísticas, pero creo que en el fondo no todo el mundo ha hecho un proceso de permitir que el Evangelio cale en su corazón. Podemos ser un país religioso, pero no necesariamente ser uno religioso lo hace a uno una persona convertida. Religiosos sí podemos ser, muy religiosos, pero eso no dice todavía de que el Evangelio haya calado en nuestro corazón. Porque uno puede ser religioso, muy religioso, pero perverso y malo, muy malo. Porque no es simplemente como la religiosidad, es hasta donde somos cristianos católicos plenamente convencidos de que el Señor hace en nuestra vida un proceso de interiorización de su palabra que nos permita transformar sobre todo esos sentimientos de violencia, de rivalidad y de venganza que llevamos nosotros en el corazón. Pareciera como si la fe caminara un camino paralelo o tuviera una senda paralela a la de nuestra vida particular. Como que somos religiosos para una cosa, pero somos paganos para otras cosas. Porque todavía no hemos entendido que el Evangelio tendría que transformar nuestros deseos de venganza y que tendría que convertir nuestro desierto en valles, en valles llenos de pasto y de árboles, que tendría que convertir nuestras lanzas en podaderas y nuestras armas tendría que convertirlas efectivamente en una actitud totalmente distinta que nos permita poder amar al prójimo y respetarlo. Si el Evangelio por lo menos acabara en nuestro corazón, desarmara nuestro corazón, evitando que nosotros seamos seres vengativos y que la violencia sea la forma como nosotros pretendemos solucionar siempre nuestras diferencias, yo creo que el Evangelio haría una enorme y extraordinaria tarea en nuestra vida y tendríamos un país muchísimo más reconciliado. ¿Qué dice Esteban? ¿Qué dijo Esteban antes de morir? Esteban lo están procesando y lo acusan exactamente de lo mismo que acusaban a Jesús, de ser un blasfemo. Es decir, no había ningún delito como en concreto que pudieran acusar de Esteban, ni de ser un alzado en arma, ni de ser una persona que fuera contra las instituciones, ni ser un enemigo del emperador, no, simplemente de ser un creyente y de decir que podía ver el rostro de Dios y que contemplaba el rostro de Jesús. Nada más, ese era su supuesto delito. Y entonces a Esteban lo han sacado a la calle, lo están procesando, están a punto de apedrearlo, están a punto de matarlo, y Esteban le dice al pueblo, a los ancianos y a los escribas: duros de cerviz,
incircuncisos de corazón. Fíjense la primera expresión que lanza: duros de cerviz, cabeciduros, tercos, testarudos, ciegos ante la evidencia de la gracia de Dios. Esos son ustedes. No han querido ver el poder de Dios y la manifestación de Dios. Incircuncisos de corazón. ¿Cuál era el signo físico del cual los judíos se ufanaban, se enorgullecían para poder manifestar que eran del pueblo de Dios? La circuncisión. Esa cirugía que le hacen a los varones recién nacidos, a los 8 días son circuncidados. Y ese es el signo de pertenencia al pueblo. Así como para nosotros los católicos el signo de pertenencia al pueblo es el bautismo, para los judíos la circuncisión era el signo de que pertenecían al pueblo de Dios. Y ellos se sentían muy orgullosos de su circuncisión, pero de su circuncisión de la piel. Pero Esteban los llama a ellos incircuncisos de corazón, como quien dice: ustedes tienen circuncisión en su piel, pero no tienen circuncisión en el corazón. Ustedes no han dejado que la gracia de Dios se manifieste, principalmente en su corazón, y ustedes creen que lo único que vale la pena es circuncidarse a los 8 días o hacer circuncidar a sus hijos a los 8 días. Por eso los llama incircuncisos de corazón. Pero dice más Esteban: ustedes se resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus padres. ¿A quién le está hablando Esteban? Le está hablando al pueblo judío, los que estaban circuncidados, que pertenecían al pueblo de Dios. Está hablando a los ancianos son las autoridades judías, y están hablando a los escribas, aquellos que traspasaban los textos de un pergamino a otro, los que escribían los textos religiosos. Le está hablando a gente creyente. Esteban no le está hablando a gente pagana, no le está hablando a gente atea. Esteban le está hablando a gente creyente. Los que van a apedrear a Esteban son gente que cree en Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero Esteban los llama: ustedes que siempre se han resistido al Espíritu Santo. Porque uno puede ser creyente, resistente al Espíritu Santo. Y eso es justamente lo que lo lleva a uno a ser una persona religiosa y violenta al mismo tiempo. Cuando hay resistencia al Espíritu Santo. Porque uno coge los textos de la Escritura, los lee, pero sin iluminación, sin acción del Espíritu Santo. Uno coge sencillamente los textos para aplicarlos, incluso con violencia, a las demás personas. Aplicar la fe con violencia al otro. Y que si tenemos que quitarlo de en medio, lo quitamos de en medio; si tenemos que matarlo, lo matamos. Eso es como cuando uno ama la ley. Pongamos una cosa que es muy de moda en nuestro país: cuando uno ama la Constitución y uno invoca la Constitución para defender ciertas cosas. Pero en el fondo a uno la Constitución no le importa. Lo que a uno le importa es su postura personal, defendida con un artículo de la Constitución. Y esta gente, lo único que le interesaba era el cumplimiento estricto de ciertas normas, pero todavía no tenían la acción del Espíritu Santo. Y Esteban les reclama eso y les dice: ustedes que siempre se han resistido al Espíritu Santo. Miren, es como si nosotros tuviéramos que hacernos esta pregunta: ¿somos creyentes, inspirados, motivados y ungidos por el Espíritu de Dios? ¿Hasta dónde permitimos que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestra acción, sobre todo en la interpretación de la Sagrada Escritura?
para no coger la Biblia para lastimar y para hacer daño a la otra persona. Es que hay gente que coge la Biblia para lastimar y para hacer daño. Está claro que cuando uno coge la Biblia para lastimar y para hacer daño, aunque sea con la Biblia, se está resistiendo al Espíritu de Dios. Porque la Sagrada Escritura no busca lastimar, la Sagrada Escritura busca la conversión. Por eso es que uno puede predicar para lastimar al otro y decirles usted es un miserable y se va a condenar, o para mover con la fuerza del Espíritu de Dios el corazón para la conversión. Son dos formas distintas de vivir nuestra fe, muy distintas. Por eso una pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿por qué yo puedo ser una persona tan aparentemente piadosa, pero tan violenta? De los que reza el rosario todos los días, pero al mismo tiempo mi corazón está lleno de odio, y rezo todos los días el rosario, y escucho todo el día el minuto de Dios, y voy a misa todos los días, y leo los textos, y comulgo siempre, pero siempre tengo el corazón lleno de odio, de venganza, de resentimiento, y todo el mundo me cae mal, y peleo siempre contra el mundo. Uno dice: ¿cómo puede uno combinar la vida de esa forma, donde aparentemente uno lleva una vida religiosa, insisto sobre esa palabra, pero tan violenta al mismo tiempo? Hay gente religiosa muy violenta. Y aquí no se trata de ser religiosos. Aquí se trata de permitir que el Espíritu de Dios haga que la palabra, que el Evangelio llegue principalmente a nosotros para que nos transforme, especialmente para que acabe en nosotros esos sentimientos de odio y de rivalidad que podemos tener. Miren, los que apedrearon a Esteban lo apedrearon llenos de odio y de rabia. Uno tiene que tener mucha rabia en el corazón y mucho odio, siendo creyente. Porque les repito por cuarta o quinta vez, los que apedrearon a Esteban era el pueblo judío, los ancianos, las autoridades judías y los escribas. Era gente creyente que estaba apedreando a otro hombre, y lo hacía supuestamente con textos de la Sagrada Escritura acusando a Esteban de blasfemia. Y Esteban claramente les dice: incircuncisos de corazón, de dura cerviz, que se han resistido al Espíritu Santo. Porque es que el peligro de esto es que uno puede ser religioso sin Espíritu Santo. Espero hacerme comprender. Sí, religioso, muy religioso, y muy cumplidor de muchas cosas, y caminotear cualquier procesión, pero incluso caminoteando cualquier procesión, llevar odio en el corazón. A eso es lo que Esteban se refiere cuando lo llama uno resistente al Espíritu de Dios. ¿Cómo sabe uno que el Espíritu de Dios obra en nosotros? Porque es que ni siquiera es que no tengan el Espíritu de Dios, ni siquiera es que no lo tengamos. Sí lo tenemos porque fuimos bautizados. Es que teniéndolo podemos resistirnos a Él, para que no sea Él el que guíe nuestra vida, sino nuestras emociones y las cosas que sentimos. ¿Cómo sabemos nosotros que el Espíritu Santo actúa en nosotros? Por sus frutos, no por sus dones, sino por sus frutos. Porque los dones del Espíritu Santo están, y sabe uno que están cuando producen fruto. Porque es que las dos cosas están unidas. Y hay mucha gente que quiere los dones del Espíritu Santo, pero les importa un pepino los frutos del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para producir los frutos, hay que fructificar.
Y sabe uno que fructifica cuando uno dice, en mi vida está esto, que es lo que el Espíritu Santo produce: paz, alegría, constancia, esas cosas. Sabe uno que el Espíritu de Dios habita en nosotros cuando hay una cosa simple como esta, y es que no permito que en mi corazón haga nido nunca la violencia. Ve, hermano, y se lo voy a decir así para cerrar la reflexión. Si usted en el corazón lleva odio, resentimiento, deseo de venganza, revise muy bien en el cuál Dios en el que está creyendo. Porque si el Dios en el que usted cree no lo lleva a cesar en su resentimiento, su rencor y su odio y su deseo de venganza, ve, hermano, es porque muy seguramente tendríamos que escuchar lo que dice Esteban: de dura cerviz y resistentes al Espíritu de Dios. Estamos peleando contra el Espíritu de Dios. Y por eso somos un pueblo muy religioso, muy piadoso, de muchas procesiones, pero muy violento. Muy violento. Y es extraño, porque hay países en Europa que son ateos y son mucho más pacificados que el nuestro. No hay la violencia que tenemos en nosotros. No se explica eso, no tiene justificación eso. Que uno invoque el nombre de Dios y que uno tenga tanto odio como para matar a otro. Es algo que nos tiene que cuestionar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.